Detrás del mundo que conocemos, detrás del telón de lo cotidiano, detrás de lo aparente, lo visible y hasta lo creíble, escondidas entre líneas están las historias perdidas. Elliot Ness. El nombre mismo es sinónimo de habilidad y astucia policial. Y no es para menos. Como ya vimos en otra historia perdida, a mediados de la tercera década del siglo XX, después de haber detenido a Al Capone, el terrible mafioso de Chicago, quizá el criminal más famoso de su tiempo, el agente especial Elliot Ness se convirtió en una celebridad no solo en el estado de Illinois, sino en todo Estados Unidos. El triunfo sobre Capone le significó un ascenso casi inmediato a Ness, quien fue nombrado jefe de investigación del Buró de Prohibición en Chicago, volviéndose así una de las máximas autoridades de policía en una ciudad compleja como muy pocas entonces como ahora. Ness también asumió el control de la lucha contra la venta y distribución de alcohol en el vecino estado de Ohio. Estaba en su mejor momento, un policía sobrio e incorruptible en una época particularmente complicada de la historia de Estados Unidos. Para muchos, Ness simplemente no podía cometer un error. Pero la vida le tenía reservado un cambio profesional inesperado, por decirlo menos, y un encuentro estremecedor con la esencia misma del mal. Para mediados de la década de los años 30, la era de la prohibición de alcohol había terminado en tierra estadounidense y Elliot Ness, junto con los otros cientos de agentes encargados de mantener las calles limpias de bebidas embriagantes, tuvo que perseguir un nuevo empleo. Dada su eminencia y reconocido talento, Ness no tuvo que buscar por mucho tiempo. Para 1935, Elliot Ness, quien ya vivía en la ciudad de Cleveland, Ohio, recibió una llamada del alcalde local, Harold Burton. Burton necesitaba a alguien que se hiciera cargo de la coordinación general de la seguridad de esa ciudad. Ness aceptó de inmediato. El trabajo, que implicaba llevar el control de la policía y del departamento de bomberos de Cleveland, se antojaba muy sencillo, sobre todo comparado con la extenuante lucha contra gángsters de la peligrosidad de Al Capone o Frank Nitti. Si Elliot Ness había logrado contener la furia de un hombre como Capone, ¿qué criminal podría complicarle la vida en una ciudad menor, del perfil de Cleveland, mucho más pequeña y provinciana que Chicago, la gran urbe de Illinois? Elliot Ness enfrentó su nueva vida con auténtico entusiasmo, limpiando los cuerpos de policía y acabando con la corrupción que había comenzado a erosionar la autoridad en la ciudad. Todo parecía ir de maravilla para el célebre agente. Pero la tranquila ciudad de Cleveland demostraría ser mucho más brava de lo que Elliot Ness había creído. Mucho, pero mucho más brava. Cuando llegó a la ciudad, el agente Elliot Ness seguramente pensó que viviría años muy tranquilos. A pesar de ser una ciudad industrial y de gran carácter, Cleveland no era Chicago. Pero la realidad pronto sería distinta. La obsesión de Ness con su trabajo comenzó a pasarle una factura pesada. Para finales de los años 30, Ness ya se había divorciado de su primera esposa, una mujer que lo había apoyado durante la lucha contra Al Capone en Chicago, años que deben haber sido particularmente dolorosos y aterradores para la esposa del agente más odiado por la mafia de la ciudad. El fracaso de su matrimonio no hizo más que agravar la obsesión laboral del famoso policía. De armas tomar, Ness comenzó una lucha sin cuartel contra la mafia de Cleveland y en el estado de Ohio en general. Y no solo eso, logró desmantelar una red de corrupción que había maniatado a la fuerza de la policía de la ciudad. Cuando acabó con su investigación, 200 agentes de la policía optaron por renunciar. Los buenos oficios de Elliot Ness rindieron frutos cuando la ciudad de Cleveland resultó elegida como la más segura de todo Estados Unidos para el año de 1939. Así las cosas, todo parecía indicar que su estancia en Cleveland sería un éxito más en la fulgurante carrera del policía más célebre del siglo XX. Pero lo cierto es que la historia ocultaba un incidente que perseguiría a Elliot Ness hasta su muerte.
Un caso de brutales características que el gran detective jamás pudo resolver. A mediados de la década de los 30, justo en la era de Ness como director de seguridad de Cleveland, la ciudad vivió aterrorizada por la presencia de un asesino serial cuyos métodos confundieron a las autoridades por un lustro entero. Para Ness, el misterio de la identidad del criminal conocido como el asesino del torso de Cleveland o el carnicero loco de Kingsbury representaría una derrota imposible de digerir. El único caso que Eliot Ness no podría resolver. Y ese fracaso lo marcaría para siempre. El año era 1935. Cleveland, como buena parte de Estados Unidos, atravesaba por una etapa difícil. La economía de la zona había sufrido lo indecible durante la Gran Depresión y los barrios bajos estaban llenos de gente sin hogar, empleo o siquiera ilusiones. Esa era la ciudad que le correspondía vigilar a Eliot Ness, el legendario agente responsable de la captura de Al Capone. Y durante años lo lograría, reduciendo los índices de criminalidad en lo general en Cleveland. Pero un fantasma cruel estaba por ensombrecer la vida de Eliot Ness y de buena parte de la ciudad. El 23 de septiembre de 1935, la policía de Cleveland hizo un descubrimiento aterrador en un barrio paupérrimo conocido como Kingsbury Run. Era el cuerpo de un hombre de alrededor de 45 años de edad. Al cuerpo le faltaba la cabeza, que fue recuperada después. Un asesinato así no era común en aquellos tiempos. El descubrimiento sacudió a la fuerza de policía y al propio Eliot Ness. ¿Quién sería capaz de algo así? La sorpresa se volvió temor cuando el equipo forense informó del hallazgo de otro cuerpo, en condiciones idénticas, a escasos metros del primer cadáver. Dos homicidios tan parecidos y tan cercanos no podían ser obra de la casualidad. Alguien buscaba provocar a la ciudad de Cleveland y a la policía en particular. Evidentemente, los temores de Eliot Ness y su equipo estaban relacionados con la posible aparición de el más complejo de los enigmas para una fuerza de policía: un asesino en serie. Para suerte de Ness, sin embargo, las cosas se tranquilizaron después de la aparición de los dos muertos en Kingsbury Run. Durante casi 4 meses, nada se supo del asesino que tanto temían las autoridades en Cleveland. Pero aquello era solo la calma que precede a la tormenta. A principios de 1936, las cosas comenzarían a agravarse. El carnicero de Kingsbury Run atacaría de nuevo, y la vida de Cleveland y de Eliot Ness jamás volverían a ser las mismas. Para enero de 1936, la ciudad de Cleveland ya había olvidado el horrible descubrimiento de 2 cuerpos degollados en la zona marginada de Kingsbury Run en septiembre del año anterior. Pero el asesino o los asesinos no tardarían en regresar para actuar con una hazaña todavía mayor. El 26 de enero, la policía descubrió el cuerpo destrozado de Florence Genevieve. 5 meses más tarde, apareció un cuerpo más con lesiones muy parecidas a los otros, otra vez en Kingsbury. La policía de Cleveland, encabezada por Eliot Ness, tuvo que enfrentar la amarga realidad. En las calles de la ciudad caminaba un asesino en serie de métodos violentísimos que amenazaba con acabar con la tranquila vida que Ness y sus agentes habían conquistado tras años de esfuerzo. Antes de que terminara el año de 1936, otros 2 cadáveres aparecieron en Cleveland. Todos compartían semejanzas en la manera de la ejecución. Para Eliot Ness, la conducta criminal del asesino comenzaba a convertirse en un asunto personal. Sabedor de su prestigio como un investigador de primer orden, Ness empezó a dedicar jornadas enteras, suyas y de su equipo, a descubrir la identidad del hombre capaz de semejantes atrocidades. Para mediados del 36, había asignado a 20 detectives al caso del carnicero de Kingsbury. Ness usó todo su ingenio para tratar de localizar al asesino, incluso obligando a sus agentes a disfrazarse para pasar desapercibidos entre los indigentes de la zona. El equipo de Ness revisó cada prueba, cada pequeño pedazo de evidencia, cada posible clave. Y al final, no encontró sospechosos. Lo que sí halló fue un perfil psicológico del criminal, un hombre de gran estatura y peso,
con conocimientos de medicina y anatomía. Con toda seguridad vivía en el área de Kingsbury Run, donde se habían cometido la mayoría de los asesinatos. Probablemente, calculaba el estudio, el asesino contaba con algún escondite privado y secreto donde realizaba sus actos brutales. Pero hasta ahí, nadie sabía nada más. Y el asesino de Kingsbury no planeaba descansar. Para febrero de 1937, un nuevo cuerpo había aparecido con las mismas señas de agresión y el mismo modo de operación criminal. Algunos meses más tarde, se sumaron a la lista 2 cuerpos más. Habían sido ya 3 años de furia criminal y Elliot Ness estaba ya perdiendo la paciencia. Para finales de 1937, la ciudad de Cleveland estaba desesperada y Elliot Ness, su director de fuerzas de seguridad, cerca del colapso nervioso. Y no era para menos. 3 años de impunidad habían transcurrido ya desde el primer asesinato del carnicero de Kingsbury Run. Además, la ciudad de Cleveland había entrado en ebullición social por las dificultades económicas por las que atravesaba. Ness y sus agentes habían tenido que lidiar con la actividad del asesino en serie, al tiempo que trataban de mantener el orden durante las manifestaciones y disturbios generados por la cada vez más deteriorada economía de Ohio. Y entonces, casi de la nada, un sospechoso probable comenzó a despertar la curiosidad de Ness y su grupo de detectives. Se trataba del doctor Frank Sweeney, un hombre corpulento y hábil, conocido por su alcoholismo y su personalidad desequilibrada. En un principio, Sweeney había sido descartado tras acreditar su ausencia de la zona de Cleveland durante el periodo de algunos de los asesinatos del carnicero de Kingsbury. Sweeney había pasado largas temporadas en un hospital para adicciones en las fechas de algunos de los crímenes, pero la policía de Cleveland comenzó a dudar de la verosimilitud de la coartada de su sospechoso. La coincidencia con las fechas resultaba al menos misteriosa. Además, el doctor Sweeney había pasado su infancia precisamente en la zona de Kingsbury. La conocía a la perfección. Eso fue suficiente para convertirlo en el principal sospechoso del caso. Pero algo complicaba la situación. Sweeney era primo de un poderoso congresista local, enemigo público de la labor de Elliot Ness. A pesar de ello, la policía comenzó a vigilar de cerca a Sweeney. Entonces aparecieron 2 nuevas víctimas. El nuevo hallazgo sangriento trastornó a Elliot Ness. En una decisión que lo marcaría de por vida, el gran policía decidió borrar la zona de Kingsbury Run del mapa de Cleveland. Quemó casas de indigentes, persiguió a los aterrorizados habitantes, todo con el fin de acabar con el carnicero de Kingsbury. La prensa fue implacable con Ness, pero el detective no había terminado con el caso. Lo siguiente que hizo fue interrogar al Dr. Sweeney. El 23 de agosto del 38, Sweeney enfrentó el detector de mentiras. Al final, los encargados de la prueba concluyeron que el sospechoso había demostrado ser culpable. Para desgracia de Ness y sus agentes, el polígrafo y sus inferencias no eran, pero ni de lejos, evidencia suficiente para condenar a Sweeney. Después de aquel interrogatorio, el Dr. Sweeney dedicó su vida a tratarse de manera obsesiva en distintos hospitales. Murió en 1965. Otros sospechosos surgirían con el paso del tiempo, pero ninguno sería encontrado formalmente culpable. Elliot Ness siempre sostuvo que el carnicero de Kingsbury Run era Frank Sweeney, pero nunca pudo comprobarlo. Y ese fracaso lo seguiría hasta su muerte a la edad de 54 años en 1957. Esto fue Historias Perdidas, escrito y narrado por León Krause, editado por Guillermo Espinosa y Jorge Farías, producido por Daniel Krause.